Imagina que nadie te comprende, que no encajas en el mundo, que las personas que deberían protegerte son las primeras en darte la espalda, y que peor aún, terminas convertido en algo espantoso, en algo monstruoso. Hideshi Hino, uno de los maestros del horror en el universo del manga, nos trae esta estremecedora historia, el niño gusano. Esta es la triste historia de Sanpei, un niño atrapado en una familia que no lo entiende, y en una sociedad en la que no encaja. En la escuela no le va nada bien, es menoscabado por sus maestros y torturado por sus compañeros, siendo sus únicos amigos los animales callejeros que encuentra, por los cuales ha construido un refugio, un espacio donde puede estar con sus amigos y no tiene que preocuparse por la escuela o la familia, pues en su casa tampoco le va muy bien. Sus padres le ven como una molestia y constantemente comparan su pobre desempeño escolar con el de sus dos hermanos, que son mucho mejores en la escuela. Tras una de estas riñas con su padre, Sanpei comienza a sentirse mal. Termina vomitando. De entre el vómito se avista un insecto rojo. El insecto pica a Sanpei y lo deja inconsciente. Al despertar, el insecto y el vómito han desaparecido. Sanpei enferma, empeorando cada día, dejando a los doctores confusos. Sus dedos se pudren y se desprenden. Sus gangrenados brazos y piernas también caen del cuerpo, dejando del niño tan solo un despojo, un tronco marchito y seco que no puede moverse o subsistir sin ayuda. La familia, no pudiendo manejar más el asunto, ve en Sanpei nada más que una molestia. Más tarde, al creerlo muerto, suben a su habitación, encontrando en su lugar a un gusano gigante. Horrorizados, pronto se dan cuenta de que aquel monstruo es Sanpei. El niño gusano fue escrito por Hideshi Hino y publicado en 1975. Hideshi Hino es un autor de manga conocido más por sus obras de horror. Otras obras suyas son Hell Baby y Panorama of Hell. Hideshi Hino también ha dirigido varias películas, entre ellas un par de películas de Guinea Pig. Esta es la obra más conocida de Hideshi Hino, aunque contiene menos elementos de violencia explícita que en otras de sus obras. Aunque la historia es del género del horror, para mí es más bien una tragedia de un pobre niño incomprendido que no puede hacer nada bien y que con aún peor suerte termina siendo transformado en un insecto. Aunque la metamorfosis no es necesariamente la parte atroz, sino la reacción de la familia y el trato que tienen con Sanpei, que le llevará por un oscuro camino. La obra guarda muchos paralelismos con la metamorfosis de Franz Kafka, tanto en la premisa de una persona convertida en insecto como en el descuidado trato de la familia. Los dibujos aparentan ser muy simples, casi infantiles, pero nunca pierden el aire perturbador que acompaña a la obra. La historia es simple, pero muy simbólica. Es también una crítica a la sociedad que busca sacar lo mejor del individuo, aunque más bien lo que considera mejor, a veces con resultados atroces. Una sociedad que estandariza lo que es el éxito y la felicidad, donde si no embonas, serás olvidado. Es una historia muy corta, que se puede leer muy rápido, pero permanece en el pensamiento, como una perturbadora verdad que nos incomoda.